tal, hermanos? Buenas tardes. Gracias a los que se van conectando a nuestro estudio de el día de hoy acerca de la carta a los Hebreos. Estamos ya en la lección número 11. Nos falta esta y la que viene y terminamos este estudio de Hebreos. A mí me ha gustado mucho, ha sido de mucha edificación para mi vida. Me ha bendecido mucho. Espero que a ustedes también haya sido de bendición este estudio. Ya estamos en la antesala para terminar y tenemos un capítulo precioso, un capítulo impresionante, uno de los capítulos más grandes de la Biblia. Es el favorito de muchísima gente, predicadores, ha sido motivo de muchos estudios. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos, y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es que les invito a que se unan conmigo a este estudio. Gracias, por favor dejen ahí sus comentarios en el chat. Me interesa mucho saber si está siendo de bendición para ustedes esto, si hay preguntas, comentarios, algo, saber quién nos está viendo. A veces vemos que se conectan varias personas, pero si no ponen un comentario o algo, pues no sabemos quiénes son. Así es que les animo a que pongan un comentario, a que dejen ahí algo para que sepamos de dónde nos ven y quién nos está escuchando en estos estudios bíblicos. Gracias, gracias a todos por estar aquí. Vamos a orar si les parece y empezamos con este capítulo 11 del libro de Hebreos. Padre, muchas gracias por esta tarde, gracias por tu bendición, gracias por tu amor, gracias Señor porque estás en medio de nosotros. Y como dice este capítulo, por fe Señor, creemos que tú estás Señor obrando tu perfecta, tu preciosa voluntad en la vida de cada uno de nosotros, cosas que a veces nos cuesta trabajo entender, cosas que a veces vemos, Padre, pero en medio de todo queremos tener la fe de saber que estamos en el camino correcto y que hemos decidido creer en ti y que estamos caminando, Señor, con nuestra mirada puesta en ti. Muchas gracias por este estudio bíblico, gracias por cada familia que se reúne a lo largo de este video, Señor, de este estudio bíblico para poder comprender y entender un poquito más acerca de tu palabra. Nos ponemos en tus manos. Gracias, gracias en nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, pues como les decía, este capítulo 11 de Hebreos, hermanos, es uno de los capítulos más hermosos de la Biblia, más edificadores, más ricos y que sobre todo contiene mucha exhortación y muchas palabras de ánimo para nosotros que estamos dentro de la vida cristiana. Hay muchos ejemplos de cómo funciona la fe, de cómo opera la fe. Hemos oído muchos testimonios de personas, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres, que por años han estado orando por la conversión de sus familias, a veces hermanas orando por sus esposos, por años, ¿verdad? Hemos escuchado testimonios a lo largo de nuestra vida de hermanas, a lo mejor 20, 30 años orando porque su esposo se convierta y a base del testimonio de ellas, muchos hombres han llegado al conocimiento de la palabra de Dios, lo mismo que hombres que se convierten primero al Evangelio y que están insistiendo y con su testimonio animando a su familia que se convierta al Señor. Y a veces pasan años, a veces pasa mucho tiempo antes de que las familias conozcan al Señor, pero a final de cuentas hemos visto muchos testimonios y somos testigos, yo soy testigo de muchos testimonios de personas que después de haber orado, esperado con mucha fe este tiempo, lograron ver la conversión de sus familias. En otra ocasión también, en otras ocasiones hemos visto cómo personas también agobiados por los problemas, por las situaciones, ya sea financieras o familiares, a veces gente dice, es que es imposible vivir la vida cristiana, por más que nos preocupamos, por más que queremos ser fieles, por más que queremos ser honestos, pues el sistema no lo permite y no podemos vivir la vida cristiana como quisiéramos porque todo nos sale mal, ¿verdad? Esa es también una expresión muy común en la vida cristiana. Y es posible que algunos de nosotros, hermanos, alguna ocasión hemos estado en una situación parecida. Pero este pasaje, este capítulo 11 de Hebreos del que vamos a hablar, nos habla de personas, nos habla de hombres reales que a pesar de haber enfrentado problemas muy difíciles, demostraron que sí es posible vivir la vida cristiana que agrada a Dios. Los destinatarios de esta carta de Hebreos
estaban dudando de su fe a causa de las duras pruebas de las cuales estaban pasando. Recuerden que estaban viviendo persecución, no estaban solamente pasando por asuntos de chismes, habladurías, o de que alguien los miró mal, o de que alguien no los saludó en la sinagoga. No, ellos estaban pasando persecución, los estaban matando, hermanos, estaban pasando destierros, estaban siendo expatriados. Muchos de ellos tenían que huir con sus familias a otros lugares a causa de la persecución. No era una prueba cualquiera la que estaban enfrentando ellos. Por eso este capítulo 11 de Hebreos, hermanos, se dedica a dar una lista de personas que tuvieron fe en Dios y por ella demostraron obediencia, paciencia en la aflicción. Algunos, para recibir lo que Dios había prometido, tuvieron que esperar largos años, como muchas personas que hemos conocido, ¿verdad? De las que hemos hablado, que han tenido que esperar años para ver el resultado de sus oraciones. Y mucha gente inclusive ha muerto, han terminado sus días sin ver aparentemente la respuesta de sus oraciones. Pero la necesidad, hermanos, la necesidad más imperiosa de los lectores de esta carta era tener paciencia, aguantar la difícil situación por la que estaban atravesando. Ya se les había exhortado, si ustedes se acuerdan, en lecciones anteriores, a mantenerse firmes, a no fluctuar. Se les dijo que la solución del problema de la persecución no era regresar a sus viejas prácticas religiosas del judaísmo, sino soportar pacientemente. Tal vez para estos hermanos, para estos primeros cristianos, era difícil y quizás era imposible para algunos de ellos sostener esta situación. Pero este pasaje, hermanos, nos enseña que sí es posible hacerlo. Hubo hombres que pudieron enseñarnos que a pesar de la persecución, se puede demostrar fe a través de la paciencia. Fe a través de la paciencia. Y estas son las palabras, hermanos, que me gustaría que quedaran impresas en nuestras mentes, en nuestros corazones, que pudiéramos en esta tarde todos tener estas palabras. ¿Qué es lo que es la fe o cuál es el resultado de la fe o cómo llegamos a la fe? Sencillamente por estas dos palabras: obediencia y paciencia. Es lo que produce la fe: obediencia a la palabra de Dios y paciencia en esperar las respuestas de Dios, en esperar la voluntad de Dios, en soportar, si es necesario, los tiempos de prueba que vienen a través de nuestras vidas, hermanos. La fe no es algo mágico, la fe no se obtiene a través de la oración de un superhombre ungido de Dios. La fe no se transmite solamente de generación en generación como por arte de magia, sino que tiene que ver con un discipulado, tiene que ver con traspasar la palabra de Dios, traspasar el testimonio de obediencia y enseñarle a los nuevos cristianos a ser pacientes. Hermanos, ¿cuánta gente ha transitado por nuestras iglesias que han llegado con problemas, con situaciones reales? No vamos a decir que no, situaciones muy reales, preocupaciones totalmente válidas, han llegado a las iglesias con enfermedades, con problemas familiares, con problemas con los hijos, con los esposos, con las esposas, problemas de negocios, problemas de todo tipo. Han llegado a la iglesia buscando una respuesta, pensando que Dios les va a ayudar y que Dios les va a sacar adelante. Y es cierto, Dios lo puede hacer, pero ¿cuántas personas de estas que han transitado por nuestras iglesias, así como llegaron, a las pocas semanas o a los pocos días, a los pocos meses, se volvieron a ir porque no vieron inmediatamente la respuesta que ellos estaban esperando y decidieron que Dios no tenía ni el poder ni las ganas de ayudarles en su problema y decidieron abandonar el camino por el que se les había invitado? Hermanos, esto no es ser cristiano, esto no tiene que ver con la iglesia, esto no tiene que ver con la fe.
La fe tiene que ver con obediencia, la fe tiene que ver con paciencia, la fe tiene que ver con cuando evangelizamos a una persona, cuando le hablamos del amor de Dios, no es decirle, ven, porque el Señor ahorita te va a resolver todos tus problemas. No, ven, porque a través de la iglesia, a través de la enseñanza, a través de la palabra de Dios, a través de congregarte, a través de que empieces a vaciar tu vida en Cristo, vas a aprender la obediencia y vas a aprender la paciencia y te vas a dar cuenta cómo Dios va a obrar aún en medio de esta situación difícil que estás viviendo. Eso es la fe, hermanos. Esto es lo que predicamos, esto es lo que enseñamos. De esto se trata la salvación, de esto se trata la vida eterna, de entender que la fe, de que la fe nos va a llevar directamente a la presencia de Dios, aunque tengamos que atravesar el valle de sombra de muerte. No se trata la fe de resolver problemas por arte de magia. No se trata la fe de poder tener entonces toda una seguridad basada solamente en buenos deseos. La fe se basa solamente en obediencia y paciencia. Y de esto se trata el capítulo 11 de Hebreos. Vamos a ver cómo empieza a describir el capítulo 11 de Hebreos la fe. Dice, es pues, es decir, por todo lo que hablamos en los capítulos anteriores, por todo lo que hablamos en el capítulo 10 en la clase anterior, viene esta conclusión. Es pues, en base a todo lo que hemos hablado, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas personas siempre han pensado, hermanos, que en este pasaje se da una definición de fe, pero en realidad no es una definición, sino es una descripción de lo que la fe produce. La fe produce en nosotros una creencia. La fe produce en nosotros una convicción. La fe que se produce a través de la obediencia y de la paciencia en base a conocer a Dios a través de su palabra, hermanos, entonces esto forma en nosotros una convicción. Obviamente esta convicción no se ve físicamente, pero los resultados de esta convicción sí las podemos ver. La fe lo que produce a través de la revelación divina de Dios. Y vuelvo a insistir en esto, hermanos. La fe no llega por imposición de manos solamente. La fe no llega solamente por ir al culto. La fe no llega solamente porque mi esposa tiene fe. La fe no llega solamente porque el pastor tiene fe. La fe llega porque yo me comprometo con la palabra de Dios y me comprometo a obedecer y me comprometo a escudriñar la palabra de Dios. Es la única forma como se puede producir la fe y puede producir esta convicción y esta certeza en mí. Por eso después dice el versículo 2, porque por ella, por esta convicción, alcanzaron buen testimonio los antiguos. No se puede ver la fe de un creyente, pero sí se pueden apreciar la certeza y la convicción que la fe produce en el creyente. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Se refiere a los antiguos, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Se refiere a los antepasados creyentes que tuvieron buen testimonio, ¿verdad? Y ahorita viene toda una lista, una descripción de varios de ellos. El versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto es una ilustración de lo que la fe produce. En la creación, Dios fue el único testigo. No hubo otra persona que pudiera contarlo, ¿verdad? Él hizo el universo por su palabra y el único testimonio de esto se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios.
Creemos que Dios hizo todo, ¿por qué? Porque leemos el libro de Génesis y creemos lo que el libro de Génesis dice en su palabra. Esta ilustración nos enseña que la fe da una convicción firme de cosas de las cuales quizás no hubo testigos, pero sí lo dice la palabra de Dios. La fe no puede verse, solo se ve lo que la fe produce. Y a partir del siguiente versículo, del versículo 4, empieza a hablar el escritor acerca de hombres que fueron dignos de imitar. Este pasaje enseña que la fe produce paciencia y obediencia, como les he dicho. Para apoyar esta afirmación, el autor regresa al Antiguo Testamento y cita a hombres ejemplares de fe. No tratará de probar la fe de estos hombres. Entendamos esto. Este versículo, este capítulo 11, esta galería de la fe, como se le llama, no se trata de probar la fe de estos hombres, sino de que nosotros conozcamos lo que su fe produjo en ellos a través de la obediencia, a través de la perseverancia, de la paciencia. Vamos a ver qué es lo que empieza a decir. Versículo 4. Por la fe, empieza con Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La fe de Abel produjo obediencia, misma que se manifestó cuando ofreció un sacrificio de animal, derramamiento de sangre. Esto se entiende como un patrón. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Abel ofreció sangre para en su sacrificio, ¿verdad? A Dios. No lo hizo Caín. Abel por fe ofreció este derramamiento de sangre. No se trata de probar que Abel creyó, sino de sino lo que la fe produjo en Abel. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Fue lo que produjo la fe en él. Otro ejemplo, versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio. Escuchen esto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Su fe produjo en él el deseo de agradar a Dios. La fe de Enoc produjo en él el deseo de agradar a Dios. Hermanos, qué poderoso testimonio estamos escuchando de estos hombres, ¿verdad? En el capítulo 11 de Hebreos. Por la fe, Enoc sintió el deseo de agradar a Dios. No por la fe fue traspuesto al cielo. No por la fe se lo llevó Dios. La fe produjo, la fe produjo el deseo de agradar a Dios. La consecuencia fue que Dios lo traspuso al cielo y no vio muerte física, sino que Dios lo arrebató como un ejemplo, como una primicia de lo que nos va a pasar a nosotros cuando Cristo venga. Seremos arrebatados con el Señor también, igual que lo fue Enoc. Seremos traspuestos al cielo, pero aquí lo que nos llama la atención, el capítulo 11 de Hebreos, versículo 5, es que Enoc, por su fe, agradó a Dios. Después viene el versículo 6 que hace una como referencia. Pero sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Necesitas fe. ¿Quieres tener fe? Necesitas obediencia y paciencia, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Cómo vas a saber que hay Dios si no estás en la palabra de Dios? ¿Cómo vas a creer que el universo fue constituido por la palabra de Dios si no te sientas con calma a escudriñar el libro de Génesis? Dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, el premio de Enoc, el haber sido traspuesto, no fue a causa de su fe, fue a causa de que esa fe le llevó a agradar a Dios.
¿Cuándo agradamos a Dios? Cuando le obedecemos y cuando somos pacientes en nuestro diario vivir, a pesar de las circunstancias que estemos atravesando. ¿Se entiende, hermanos? Espero que sí. Parece que estamos repitiendo lo mismo, pero tiene que quedar clarito esto, porque es de lo que está hablando este capítulo 11 de Hebreos. No se trata de admirar a todos estos hombres solamente por las grandes hazañas, por las grandes proezas, por todo lo que ellos hicieron. No, 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 no. Se trata de que tomemos ejemplo de lo que significa, de lo que produce la fe en nosotros. Cuando esa fe se ha transformado en una profunda convicción en nosotros, entonces vamos a ver lo que produce la fe. Vamos a ver ahora qué dice acerca de Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, ¿verdad? La fe, la fe de Noé le llevó a obedecer a Dios, le llevó a esperar este juicio de Dios por 100 años, hermanos. 100 años preparando su arca, edificando el arca, predicándole a la gente, avisándole a la gente. La fe de Noé produjo en él obediencia y paciencia. Dios le mandó a hacer un arca y él empezó a obedecer. Dios no le dijo en qué momento iba a empezar a llover. Así es que Noé siguió con paciencia esperando por 100 años, 100 años hasta ver el cumplimiento de lo que Dios había hablado. Y entonces viene versículo 8 a hablar acerca de lo que fue la vida de Abraham, al que se le conoce como el padre de la fe. ¿Por qué? Vamos a ver. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como una tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Abraham es conocido como el ejemplo máximo de la fe en el Antiguo Testamento. Y este pasaje, hermanos, lo demuestra. Primeramente se puede ver su obediencia en que salió de Ur de los Caldeos a un lugar que no conocía, un lugar totalmente desconocido. Dios le dijo que abandonara su casa y obedeció, obediencia. La paciencia se ve en que estuvo habitando por mucho tiempo como extranjero. Ya estaba en la tierra prometida. Vivía en Canaán, pero vivía dentro de Canaán. No tenía una ciudad amurallada, no tenía un palacio. Vivía en tiendas, vivía en campamentos con sus hijos, con su hijo Isaac y después con Jacob. Todos ellos ya vivían en Canaán, en la tierra prometida, pero vivían como si fueran forasteros, vivían en tiendas. Ellos no habitaban las ciudades fortificadas todavía. Ellos no estaban todavía viviendo dentro de las murallas ni tenían un palacio como el de David o el de Salomón. Ellos vivían solamente en tiendas, como si fueran extranjeros, aún dentro de la tierra prometida. Y estuvieron esperando el día en que se cumpliría lo dicho por el Señor. Ahora, esto no lo vieron ellos. Abraham no lo vio. Isaac no lo vio. Jacob no lo vio. Los 12 hijos de Jacob, los 12 patriarcas de Israel, no lo vieron. Fueron 10 generaciones después los que vieron el cumplimiento de la promesa, los que pudieron llegar a habitar en las ciudades fortificadas, los que se repartieron la tierra, los que empezaron a tener esos labrados y a tener todas esas tierras ricas para poder hacerse poderosos. Fueron los que pudieron tener ya sus ejércitos, los que pudieron habitar todas aquellas ciudades que se habían construido. No fue Abraham, no fue Sara, no fue Isaac,
no fue Jacob, no fueron sus 12 hijos, fueron sus descendientes 400 años después, hermanos. Si alguno de nosotros tiene una petición delante de Dios y esa petición tiene 10 años, escuche esto, 400 años de paciencia. Si alguien tiene una petición y dices que yo ya tengo 20, 30 años orando por esta petición delante de Dios y no llega y mi fe se debilita, al contrario, mi amado hermano, hermana, que tu fe se cimiente en este momento, que tu fe sea firme, que tu fe se pueda convertir en una convicción de algo que no se ve, pero que se espera en el Señor, en obediencia a la palabra de Dios y con paciencia, con perseverancia. Va a llegar. ¿Lo vas a ver en tu vida? No lo sé. ¿Lo van a ver tus hijos? Tampoco lo sé. ¿Lo van a ver tus nietos? Aún tampoco lo podemos saber. Quizás si lo veas tú, o quizás lo vean tus hijos o tus nietos, o quizás lo vean tus generaciones más adelante si Cristo todavía no viene. Pero la fe, hermanos, produce en nosotros obediencia y paciencia. Sara tuvo que esperar también pacientemente. Sara tuvo que esperar lo que venía de parte de Dios, aún después del tiempo adecuado para tener hijos, deseando que pudiera cumplirse la promesa. Y aún no solamente había pasado el tiempo de hijos, sino que toda su vida había sido una mujer estéril. Esto también nos enseña que las promesas no siempre se cumplen, hermanos, inmediatamente. Y después los versículos 13 al 16 nos hacen una especie de paréntesis. Fíjense lo que dice, por la fe, 13, perdón, aquí se los pongo, conforme a la fe, conforme a la fe. Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Escuchen esto. Murieron con esa convicción. Murieron con esa certeza. Pero murieron. Se les acabó el tiempo de vida. Y mira que Abraham duró más de 170 años. Pero murió. Murió Abraham. Murieron todos ellos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora, quiero que tengan, por favor, hermanos, en mente esta expresión, sino mirándolo de lejos. La vamos a usar ahorita más adelante que vayamos a los primeros versículos del capítulo 12. Mirándolo de lejos. Acuérdense de esta expresión, por favor. Mirándolo de lejos. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Si Abraham hubiera querido regresar a Ur de los Caldeos, tuvo tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor, una patria mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios nos ha preparado, hermanos, una ciudad. Por muy bonita que sea tu casa, por mucho que vivas en una mansión con 20 recámaras y baños de lujo y de mármol y con alberca y con cancha de tenis, por muy bonita que sea tu casa hoy, no deja de ser una tienda, no deja de ser una tiendita, hermano, comparado con la ciudad que tenemos por delante, comparado con lo que Dios nos ha preparado. Por muy bonito que sea el país en el que vivimos y que nos sintamos orgullosos y que estemos contentos con nuestras raíces y nuestra cultura y lo que disfrutamos en el país donde vivamos, no se compara con la patria celestial que tenemos, no se compara con la nacionalidad que hemos adquirido, no se compara con la ciudadanía que hemos adquirido por medio de la fe. El Señor nos ha preparado una ciudad. Y esto llama la atención en medio de este capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? Empieza a hablar acerca de algunos personajes y lo que la fe produjo en ellos. Y nos habla entonces en este paréntesis. Ellos tenían tiempo de regresar a las cosas del mundo. Ellos tenían tiempo de hacer muchas cosas, pero ellos
se cimentaron precisamente en esta certeza, en esta convicción de lo que Dios tenía para ellos. Por eso fue que esperaban una patria mejor. Y sigue hablando de Abraham. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Imagínense esto, hermanos. La fe de Abraham llegó a ser tan grande, la convicción de lo que él había escuchado de parte de Dios era tan fuerte en él que dijo, no importa si yo clavo este cuchillo en el corazón de mi hijo Isaac, después de tanto esperar y después de tantos esfuerzos y después de tantas calamidades que pasaron, si yo clavo este cuchillo en el corazón de mi hijo Isaac y muere físicamente, Dios es capaz de volverlo a levantar. Dios es capaz de levantarlo y de volverle a dar la vida o inclusive de levantarle descendencia aun cuando esté muerto. Imagínense el tamaño de esperanza que había en Abraham. Cuando nosotros estamos cerca de la muerte, hermanos, y todos lo hemos estado y todos lo hemos atravesado y todos lo hemos pasado, familiares, seres amados, cercanos nuestros, amigos, que han partido ya con el Señor. Muchas veces se llega a crear esa situación de desconsuelo, de dolor tremendo, muy humano, muy válido, sí, pero sobre ese dolor humano, sobre esas lágrimas humanas válidas, tiene que prevalecer nuestra fe, tiene que prevalecer esta convicción, esta certidumbre, esta certeza de que Dios un día como lo prometió, aun cuando mi ser amado está dentro de ese ataúd o está convertido en una urna de cenizas, Dios tiene todo el poder para poderlo levantar en el día de la resurrección de los muertos, porque Él lo prometió en su palabra, porque Él lo dijo y porque yo tengo la convicción, la certeza de que mis seres amados un día serán resucitados para gloria eterna. Yo mismo, cuando mi cuerpo cese sus funciones, cuando deje de existir en este mundo, esperaré aún en el sepulcro. Seguiré esperando la promesa de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta era la fe que tenía Abraham. Esta era la fe que le invadía y esta era la fe que le llevó inclusive a no dudar de clavar un cuchillo en el corazón de su hijo, sabiendo que Dios lo iba a levantar. Ahora, a partir de ahí, jamás Dios le ha vuelto a pedir a nadie que haga una cosa de estas. Por favor, nadie vaya a tomar pretextos ni ejemplos. Dios ya no promete esto porque hay muchos locos predicadores y fanáticos que han tratado de hacer cosas muy locas de estas. No, ahora tenemos a Jesucristo, que es mucho mejor, que es mucho mayor y que es superior aún a los sacrificios que se hacían antes de animales. Por la fe, sigue diciendo el capítulo 11, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, a los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Tres hombres que murieron sin haber entrado en la tierra prometida. Isaac fue nómada, fue peregrino, Jacob, exiliado en Egipto, y José, que aunque alcanzó la grandeza en Egipto con el faraón, no dejó de ser extranjero en Egipto. Estos, a pesar de su experiencia, jamás dudaron de las promesas de Dios y murieron esperando su cumplimiento, sabían que lo que el Señor ofrece es verdadero y ejercieron su fe, esperando y obedeciendo pacientemente. Muchísimos hombres y mujeres, hermanos, yo he visto
cuando se despiden, cuando están en el lecho de muerte y se despiden. Muchos hombres y mujeres a lo largo de mi vida yo he visto, y seguramente ustedes también. Y hombres que se despiden con esa fe, que se despiden con esa certeza. Nos vemos, nos vemos con el Señor. Allá te espero con el Señor. Me voy a adelantar, pero allá nos vemos con el Señor. Hermanos, esta es una convicción tan hermosa, tan hermosa. Y se los digo con mucho amor porque yo lo escuché de mi padre en los últimos momentos de su vida. Mi papá decía, nos vemos con el Señor. Ya vino el Señor por mí. Y él nos decía, ahí está el Señor. Vino el Señor por mí. No se preocupen, estoy bien. Nos vemos allá con el Señor. Hermanos, esa convicción es la que nosotros debemos de tener y la tenemos que transmitir a nuestros hijos, pero esa convicción, esa certeza, solamente se produce, y vuelvo a insistir, a través de la obediencia a la palabra de Dios. Y yo no puedo obedecer la palabra de Dios si no la conozco a profundidad. No puedo obedecer a Dios si no conozco su palabra. Y tengo que ser paciente, sabiendo que las promesas de Dios van mucho más allá de mi pequeño espacio de vida que tengo aquí. La vida en nosotros, dice el salmista, son 70, 80 años, pero pronto pasan y volamos. Hermanos, el compás de tiempo de nuestra vida, Dios lo acortó. Antes vivían 900 años, 800, 700. Dios lo acortó para que fuera más rápido el proceso de nuestra vida y pudiéramos estar con el Señor. Si tienes una carga, si tienes algo que te está causando aflicción por algunos años, hermano, espera en el Señor, obedece al Señor. No te preocupes, no va a pasar de 80 años. No va a pasar de ahí. Y entonces estaremos con el Señor para, para siempre. ¿Qué es lo que produjo la fe en Moisés? Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué fue lo que produjo la fe en Moisés? Hermanos, mostró lealtad a su pueblo. La fe de Moisés le llevó a mostrar lealtad a su pueblo. Prefirió dejar las riquezas que ofrecía el palacio para ser maltratado al igual que sus hermanos. Todo esto tenía un fin muy específico de parte de Dios, una esperanza futura de este líder hacia la tierra que Dios había prometido a sus padres. Tuvo que soportar la experiencia de vagar por el desierto por 40 años. Todo esto mostraba la gran paciencia y la obediencia que se estaba produciendo en Moisés para que pudiera tener fe. La sangre de la Pascua demostró su obediencia, pues Moisés y los del pueblo no podían entender cómo la sangre de un cordero pudo salvarlos de la muerte física. No sabían cómo había pasado eso, pero que lo tuvieron que vivir. Versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ahora, fíjense bien aquí en un detalle muy importante que toma el libro, el capítulo 11 de Hebreos. Venía hablando de personas individuales y al llegar a Moisés, habla de Moisés e inmediatamente empieza a hablar ya de la fe de todo un pueblo. Ya no se trata de un individuo, ahora se trata de un pueblo. Por la fe
todo un pueblo, toda una nación, rociaron sangre en los dinteles de sus puertas. No, no es que sea fácil tener la fe solamente una persona. No es fácil para uno de nosotros, para mí, tener fe. No es fácil, ¿verdad? Se va generando la fe. Pero ahora esa fe, transmítesela a todo un pueblo. Ahora haz que todo un pueblo tenga ese mismo ejemplo de fe. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad ahora? Viene hablando de Abel, de Enoc, de Abraham, de Isaac, de José, de Jacob, viene hablando así. Y de pronto, cuando llega Moisés, el abanico se extiende y ya no estamos hablando de un hombre, ahora estamos hablando de todo un pueblo, toda una nación. Por la fe pasaron el mar rojo. Eran como 2 millones de personas, hermanos. E intentando los egipcios hacer lo mismo, los egipcios fueron ahogados. Pero el pueblo de Israel, aquí empieza a hablar acerca de una nación que se convirtió a esta fe. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Un pueblo, un pueblo caminando 7 días alrededor de una ciudad. Se oye ridículo, se oye de risa en nuestros días, pero así es como funciona la fe. 7 días dando vueltas, 7 días caminando en silencio alrededor de una ciudad amurallada. Pero ya no era solamente una persona, hermanos, ahora era una nación completa, una nación que estaba obedeciendo y con paciencia estaba completando las vueltas que Dios le estaba diciendo. Y cierra esta primera sección, el libro de Hebreos, hablando acerca de una mujer llamada Rahab. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Por qué? Porque habla de Rahab. Porque hasta ahorita, hasta Moisés y hasta Josué y el pueblo, está hablando del pueblo de Dios. Cuando menciona a Rahab, está hablando de alguien que no era del pueblo de Dios. Está hablando de una extranjera. Está hablando de una persona que no tenía una muy buena reputación dentro de su comunidad. Está hablando de una mujer totalmente ajena al pueblo de Dios. No era hija de Abraham, no era descendiente, no era del pueblo que había salido de esclavitud, era una extranjera. Y a partir de este momento, hermanos, en la Biblia, en la historia de Rahab, se abre este parteaguas. Ahora también la gracia de Dios se extiende para aquellos que no son del pueblo de Israel. Y ojalá podamos entender esto. Ojalá podamos entender esto. Porque no se trata de volver a las prácticas judías. Se trata de entender que más allá de una nacionalidad, más allá de una religión, más allá de lo que hay, Cristo es superior a todo. Es lo que nos ha estado hablando Hebreos a lo largo de todos estos estudios bíblicos. Cristo es superior. Cristo es superior a nuestra nacionalidad. Cristo es superior a nuestra raza. Cristo es superior a la cultura de la que venimos. Cristo es superior a todo esto. Y aquí está mencionando a Rahab como muestra de la fe, de lo que produjo la fe en Rahab. ¿Qué produjo? Que no pereciera con los que no quisieron creer en el Señor. Y entonces viene una serie un resumen de los héroes que no alcanzaron buen testimonio. Fíjense bien, hermanos. Fíjense cómo cambia aquí el tema. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, escuchen bien, por fe
Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Recordamos a Elías, al profeta Elías y al profeta Eliseo que hicieron esto, ¿verdad? Más otros, caray, aquí empieza la cosa. Qué bonito iba todo, ¿verdad? Uy, la fe, yo quiero la fe. Yo quiero apagar fuegos impetuosos, yo quiero callar la boca de los leones, yo quiero conquistar a filo de espada, yo quiero sacar fuerzas de debilidad, quiero hacerme fuerte en batalla, quiero poner en fuga ejércitos extranjeros. Y de esto se trata mucho el tema y la ideología de la motivación el día de hoy, hermanos, en las iglesias. Cuidado, cuidado, porque muchos predicadores están cayendo en esto. Este es el énfasis solamente. Tú puedes apagar fuegos impetuosos. Este es el día de tu victoria. Tú vas a arrojar ejércitos enemigos. La gente se infla y se llena. Y sí, yo voy a hacer todo esto. ¿Por qué? Porque tengo fe. Sí, está bien. Pero te tengo que predicar también la otra parte. Te tengo que predicar este parteaguas que empieza en el versículo 35 también, porque también tiene que ver con la fe. ¿Qué es lo que tiene que ver con la fe? Que fueron atormentados, que otros también no aceptaron el rescate y a fin de obtener una mejor resurrección tuvieron que soportar inclusive la muerte. Caray, pero es que ahí ya no me gusta entonces la fe, porque la fe me dice que voy a sanar. La fe me dice que voy a conquistar. La fe me dice que me voy a fortalecer. La fe dice que voy a ser poderoso. La fe dice que voy a tener un ministerio espectacular. La fe dice que yo voy a poder echar fuera demonios. La fe dice que yo voy a pasar y inclusive mi sombra va a sanar a los enfermos. Sí, pero la fe también dice que vas a tener que experimentar vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esto también es fe. Esto también es fe. Es que mire ese pobre cómo le está yendo. Dice que es cristiano y mira nada más cómo le está yendo. Se le vino abajo el negocio, fracasó, eh, quedó derrotado. Míralo. Cuidado. No nos apresuremos a juzgar, porque la fe también produce en nosotros persecución, angustia, aflicción. La fe no solamente es para producir cosas espectaculares y vistosas. La fe produce en nosotros también azotes, cárceles, maltratos, inclusive llegar a vivir por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Cuidado, hermanos, cuidado, porque este catálogo de sufrimientos y percances a veces no nos gusta leerlo o no nos gusta que nos los digan, pero la mayoría de estas personas tuvieron que sufrir sin ver lo prometido y aún así, mostraron paciencia y obediencia. Aún así, hermanos, aún así, su fe produjo obediencia y paciencia. Y muchos de ellos no lo recibieron. Y muchos de ellos no lo vieron. Y muchos de ellos, inclusive, después de haber obrado en fe, como Pedro, fueron crucificados. Como Isaías, fueron aserrados por la mitad.
como Pablo fueron decapitados, como Esteban fueron apedreados. Y aunque todos estos, dice el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, Cristo, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, nosotros tenemos a Cristo. Todas estas personas alcanzaron la fe. Algunos hicieron obras prodigiosas que nos llaman la atención y wow, yo quisiera orar y que las murallas se cayeran. Pero nadie dice, yo quisiera tener fe para ser aserrado a la mitad. Nadie dice, yo quisiera tener fe para tener que huir y andar viviendo por las cavernas de la tierra. Nadie quiere ese fruto de la fe, pero ahí está en la Biblia, hermanos. Ahí está en la palabra de Dios. Y muchos en nuestro tiempo solamente están buscando esa fe que enaltece, esa fe que te hace visible, esa fe que te quiere engrandecer, esa fe que solamente te hace sentirte poderoso, esa fe que te hace que te admiren. Mucha gente está buscando ese tipo de fe, pero nadie está buscando la fe que te pone a prueba, la fe que te va a llevar a la persecución, la fe que te va a llevar inclusive hasta la misma muerte, la fe que te va a llevar a enfrentar situaciones de peligro, la fe que te va a llevar a estimar en poco tu propia vida a causa de ganar la excelencia del conocimiento de Cristo. Casi nadie quiere hablar de esa fe, pero también es fe, hermanos. La fe de andar vagando de aquí para allá porque estás obedeciendo la palabra de Dios también cuenta como fe. Así es que este capítulo 11 de Hebreos, hermanos, nos narra esta tremenda verdad. Esta tremenda verdad. La fe se refiere a obediencia y paciencia. Y por la fe puedes hacer grandes cosas muy visibles y muy vistosas, pero por la fe también puedes aprender a esperar pacientemente aunque estés padeciendo y sufriendo por causa del conocimiento de Cristo. ¿Cómo pasa esto? Bueno, pasa gracias al máximo ejemplo que tenemos de fe. Por tanto, dice el versículo 1 del capítulo 12, por tanto, por todo esto que hemos hablado, por todos estos ejemplos, por toda esta galería de fe, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿A qué se refiere peso y pecado? Se refiere a la incredulidad. La incredulidad es pecado, hermanos. Cuando no creo en las promesas de Dios, estoy pecando en contra de Dios. Cuando dudo de que Dios lo va a hacer, estoy pecando en contra de Dios. La incredulidad es pecado. Y el pecado de incredulidad es un peso terrible que no nos deja avanzar en nuestra vida cristiana. Y tenemos que despojarnos de esa incredulidad. Tenemos que despojarnos de ese peso que nos asedia de no creer lo que Dios puede hacer en nosotros. Y el versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Si ustedes se acuerdan, les dije hace rato, mantengan en mente esta expresión, mirándolo de lejos, ¿verdad? Todos estos hombres y mujeres que miraban lo que venía adelante, lo miraron de lejos, lo saludaron. A eso se refiere, hermanos, tener puestos los ojos en Jesús. A esto se refiere. ¿Qué es lo que me prometió el Señor? ¿Qué es lo que el Señor habló de mí? ¿Qué es lo que el Señor habló de su pueblo? ¿Qué es lo que el Señor ha hablado, hermanos, acerca de la iglesia? Tenemos que creerlo y lo tenemos que ver a lo lejos a lo mejor.
Algunas promesas las vamos a ver cumplidas a lo largo de nuestra vida. Algunas no las vamos a ver físicamente, no las vamos a ver quizás hasta dentro de generaciones más adelante. Aún así, ahora yo tengo que tener puestos los ojos en Jesús. Tengo que mirar, porque si no miro, hermanos, hacia adelante, si no tengo mi mirada puesta en Jesús, me voy a distraer de todo lo demás. A mí me gustan mucho los reportajes de la naturaleza, ¿verdad? Que pasan en National Geographic y en Discovery, todos ellos. Y si ustedes han visto, por ejemplo, una manada de leones, una manada de lobos, cuando salen a cazar, va toda una manada de búfalos o de renos, de animales de caza, ¿verdad? Y la manada, empezando por el líder, se enfocan solamente en una presa y ponen su mirada solamente en una presa. Buscan, definen, antes de atacar, ven dónde está su presa. Y entonces toda la manada de lobos o de leones se abalanza sobre una sola presa. No se dispersan porque hay 100 búfalos o hay 100 venados ahí alrededor. Puede haber 200, puede ser una manada muy grande, pero todos ellos se enfocan solamente sobre una sola presa. Esta es la idea, hermanos. Esta es la idea. Hay miles de cosas que nos distraen todos los días. Hay miles de cosas alrededor de nuestras vidas, pero solamente si ponemos los ojos en Jesús, y fíjense muy bien este detalle, no dice Jesús, el Hijo de Dios, no dice Jesucristo, no dice Jesús, el Hijo del Dios viviente, solamente dice Jesús, para que entendamos que Jesús, como humano, Él estuvo en la misma condición que nosotros. Él pasó lo mismo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por eso habla de Jesús solamente, porque Jesús como humano vivió todo lo que estamos viviendo nosotros. Y el Señor puso solamente su mirada en la misión que tenía por delante, menospreciando el oprobio, con el gozo puesto delante de él. Hermanos, la cruz no era motivo de gozo. La cruz no era motivo para que Jesús se sintiera gozoso. Uy, qué padre, ya va a llegar el día en que me voy a ir a la cruz. No. Aún en Getsemaní, Jesús lloró y dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y su sudor eran como grandes gotas de sangre. Pero este escritor de Hebreos dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. La cruz no era motivo de gozo. Lo que era motivo de gozo para Jesús era que estaba obedeciendo lo que el Padre le había mandado. Tu tribulación, tu dolor, tu pena, ese no es el motivo de tu gozo. Tu gozo es saber que estás obedeciendo al Señor, saber que estás buscando la presencia de Dios. Ahí está el gozo del cristiano. No es que mi gozo, hoy estoy sufriendo, y cuidado porque esto les pasó a los monjes, ¿se acuerdan, hermanos? Todas las órdenes monásticas, los que se golpeaban, los que se lastimaban, los que se castigaban, los que hacían mandas, sacrificios, todo esto, porque mi dolor, a través de mi dolor experimento. No, 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 no. Tiene nada que ver con esto. El hecho de que estés pasando por una situación difícil no quiere decir que ahí está el gozo del Señor. El gozo del Señor no está en tu dolor físico, en tu dolor humano, en tu dolor emocional. Ahí no está el gozo del Señor. El gozo del Señor está, el gozo del Señor está en tu obediencia y en tu paciencia hacia la palabra de Dios. En obedecer la palabra de Dios y esperar pacientemente el tiempo de tu redención. No es que te deleites en tu dolor, eso es masoquismo. No estamos hablando de deleitarnos en nuestro dolor, estamos hablando de esperar algo mejor que Dios nos prometió, una patria celestial, un lugar donde estaremos con el Señor para siempre, y entonces ahí no habrá más llanto ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bendito sea el Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias, Señor, por este estudio del capítulo 11 y los primeros versículos del 12
de Hebreos. Bendice tu palabra y siembra esta palabra en nuestros corazones. Señor, enséñanos a ser obedientes a través de tu palabra y a tener paciencia aún en medio de las pruebas más difíciles para tener el gozo puesto delante de nosotros, el gozo de la victoria de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios me les bendiga mucho, hermanos. Gracias. La próxima semana terminamos este estudio de Hebreos y entonces yo les diré cuál va a ser el siguiente estudio sistemático, el siguiente libro que vamos a empezar a estudiar. Que el Señor les bendiga, el Señor esté con ustedes y nos vemos en las reuniones de nuestra iglesia.